Hola, en la materia de español, el día de hoy vamos a hacer un repaso de la acentuación. Por ello les doy los buenos días, hoy 17 de diciembre del 2020, y bienvenidos a esta actividad, que será la última del 2020 en la materia de español. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hacer un repaso sobre la acentuación, que es un tema que ya hemos visto. ¿De acuerdo? Entonces vamos a comenzar. Entonces, el acento. Nos dice esta lámina. Importante es destacar que todas las palabras en castellano o español llevan acento. El acento es la intensidad de la voz para destacar una sílaba respecto a las demás. Algunas palabras llevan una tilde identificando el acento ortográfico. La sílaba tónica se denomina sílaba tónica a la mayor fuerza de pronunciación que se carga sobre una sílaba de la palabra. Por ejemplo, en esta palabra, pronunciación, estamos haciendo más énfasis en on, ¿de acuerdo? O por ejemplo, sílaba, tónica, ¿de acuerdo? Entonces, se llama tilde o acento ortográfico a la rayita oblicua, es decir, a la rayita que ponemos arriba de la letra, que baja de derecha a izquierda del que lee o escribe, y que se pone en los casos adecuados sobre alguna de las vocales de la sílaba tónica de la palabra. Así es que tenemos varios tipos de palabras. Todas las palabras llevan acento, pero no todas llevan tilde, ¿de acuerdo? Existen reglas para determinar en qué sílabas sí va el acento ortográfico o la tilde, y tenemos 4 tipos de palabras que determinan la acentuación, y son agudas, graves, o también se le puede conocer como llanas, graves o llanas, esdrújulas y sobreesdrújulas. Las palabras agudas son aquellas que llevan acento o intensidad de la voz en la última sílaba. Importante destacar que no todas las palabras agudas llevan acento ortográfico, la tilde. Las palabras agudas llevan tildes y terminan en vocal, como Perú, sofá, café, rubí, menú, marroquí y bebé. Las palabras agudas llevan tildes y terminan en N o S. También, algún, jamás, según, sillón, además, anís. ¿Vale? Entonces tenemos que las palabras agudas, cuando tengan el acento en la última sílaba y terminen en vocal o en N o S, se acentuarán. Hay palabras agudas que tienen tilde a pesar de no terminar en vocal, N o S. Esto es por la ruptura del diptongo, es decir, el diptongo es cuando hay dos vocales juntas. Por ejemplo, Raúl, la A y la U, ahí está el diptongo. Baúl, raíz, maíz. ¿De acuerdo? Las palabras graves o llanas son las que llevan la intensidad de la voz en la penúltima sílaba. Cabe recalcar que no todas las palabras graves llevan acento ortográfico o tilde. Las palabras graves no llevan tilde si terminan en vocal o en N o S. Por ejemplo, ejemplos de palabras graves con tilde: árbol, cárcel, ángel, difícil, túnel, azúcar, lápiz, césped, fácil, útil, carácter, débil. Ejemplos de palabras graves sin tilde: problema, adulto, martes, zapatos, volumen, pesca, amazonas, taza, piso, corazones.
¿De acuerdo? Tenemos las palabras esdrújulas, que son las que llevan la intensidad de la voz en la antepenúltima sílaba. Es importante destacar que en este caso todas las palabras se acentúan con acento ortográfico, siempre, ¿de acuerdo? Cuando sean palabras sobre esdrújulas se acentuarán siempre. Ejemplos de palabras esdrújulas tenemos América, Bélgica, Sudáfrica, música, miércoles, sílaba, máquina, gramática, económico, pájaro, séptimo, cuídate, brújula, gótico, hígado, ejército. También tenemos palabras sobre esdrújulas, y las palabras sobre esdrújulas son las que llevan la intensidad de la voz en la sílaba anterior a la antepenúltima sílaba. Todas llevan tilde también. Y estas palabras sobre esdrújulas que llevan tilde generalmente son verbos que van unidos a complementos indirectos o directos o son adverbios. Ya hemos visto los adverbios, ¿vale? Entonces tenemos algunos ejemplos de palabras sobre esdrújulas. Por ejemplo, cuéntamelo, devuélvaselo, éticamente, fácilmente, explícaselo, rápidamente, juégatela, últimamente, véndemelo y repíteselo. ¿De acuerdo? Entonces, independientemente de cómo terminen, se acentuarán. Entonces, vamos a continuar realizando la siguiente actividad y nos dice el enunciado número 1. Completa las siguientes oraciones con las reglas de acentuación de las palabras agudas, llanas o graves, que ya revisamos, y esdrújulas, que hemos repasado. Y nos dicen varios enunciados. El primero dice, la sílaba que suena más fuerte en una palabra es el siguiente. Cuando la sílaba tónica es la última, la palabra es, tendremos que poner aguda, llana, esdrújula, dependiendo del caso. Cuando la sílaba tónica es la penúltima, la palabra es. Cuando la sílaba tónica es la antepenúltima, la palabra es. Completaremos, ¿de acuerdo? Las palabras agudas llevan tilde y ahí pondremos cuando terminan en no sé qué. Las palabras llanas llevan tilde cuando bla, 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 bla. Las palabras sobre esdrújulas llevan tilde cuando lo mismo. Y tendremos las palabras bastón, cien pies y colibrí son, pondremos si son sobre esdrújulas, llanas o graves o agudas. Después tenemos una tabla en el enunciado 2 que nos dice clasifica las siguientes palabras en agudas, llanas o esdrújulas. Y esdrújulas. Y en la parte de abajo tenemos varias palabras. Esta actividad se las dejaré en un archivo de imagen para que si quieren las puedan descargar o descargar e imprimir, o las pueden copiar en su cuaderno todas estas preguntas, ¿de acuerdo? Igualmente la tabla y clasificar las palabras. Entonces tenemos 3 columnas. En la primera dice agudas, en la segunda llanas y en la tercera esdrújulas. Y abajo tenemos campo, campeón, riñón, boicot, creador, bolígrafo, campana, camarero, cráter, árboles, calabaza, báscula, hipopótamo, África, cereza, helicóptero, revés y ruborizar. Como vimos en el repaso, no todas las palabras deben llevar tilde, ¿cierto? Algunas pueden ser agudas, llanas o esdrújulas, sí que deban de llevar tilde. Ahora, vamos a retomar también los verbos que hemos estado viendo, más bien los tiempos verbales en los que hemos estado trabajando últimamente, para volverlos a repasar. Y tenemos que dice, actividad 2, completa las tablas. Y aquí tenemos verbo en pretérito. En la primera columna tenemos 2 pronombres. Yo, tú, él o ella, nosotros, ustedes, ellas o ellos. Y en la segunda columna tenemos el verbo en amarillo, comer. Entonces, en pretérito los tendremos que poner. Bueno, ahí están colocados todos los del verbo comer, en pretérito. Yo comí,
Tú comiste, él o ella comió. Nosotros comimos, ustedes comieron, ellos o ellas comieron. Ustedes harán lo mismo, pero pondrán el verbo correr en pretérito, en esos pronombres personales. ¿De acuerdo? Yo, tú, él o ella, nosotros, ustedes o ellos y ellas. También con el verbo estudiar y con el verbo nacer. Después lo vamos a hacer en copretérito. Recordemos que el copretérito es una acción pasada, pero que se continuó por varios tiempo o que no se finalizó. ¿De acuerdo? Yo comía, tú comías, él comía, nosotros comíamos, ustedes comían, ellos comían. ¿De acuerdo? Haremos lo mismo con correr, estudiar y nacer. Una vez que hayamos terminado, por favor, toma las evidencias de tu actividad y envíamelas en la asignación de Edmodo, por favor. ¿Vale? Entonces, pues muchas gracias y nos vemos en la materia de matemáticas.